Seguimos con la quinta parte de la manifestación del Espíritu Santo en los santos del ayer. En el capítulo 5, versículo 41 en adelante encontramos lo siguiente, y dice así: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, por supuesto, ¿verdad? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y sigue más, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las deudas de aquellos eran desatendidas y en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud y a los discípulos diciendo: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta el versículo 4 del capítulo 6. Y a todos los días, esto era lo hermoso, la llenura del Espíritu Santo tiene como prueba fundamental dentro de los apóstoles que la reunión era todos los días. Todos los días. No dejaban de hablar del Evangelio todos los días en el templo y en las casas y por las calles, hablando de Jesús todos los días. Recordemos que había pasado ya una época de la ley donde solamente era el día sábado. Eso ya había terminado por completo. Había terminado. Y como ya había terminado, el sistema de la iglesia primitiva era otra. Era trabajar todos los días. Hacían viandas, las repartían. Tal caso que, como vimos ahí, algunos se quejaban que no las tenían bien a las viudas. Y los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra para andar repartiendo viandas. Recojan a gente que sean llenos del Espíritu Santo para que hagan el trabajo. Y nosotros seguiremos persuadiendo a la gente de la palabra de nuestro Dios. El trabajo del Espíritu Santo ya en el nuevo pacto es otro, ya no es el mismo. El ayer, todo lo que había pasado, todas aquellas leyes sabáticas habían terminado por completo. ¿Por qué digo que habían terminado por completo? Porque el Espíritu Santo las había terminado ya. Porque ya ellos ya no andaban bajo de una ley diciendo: pues vamos a este sábado nos reunimos todos. Dice la Biblia que se reunían el sábado, pero para hablar la palabra de Dios. No era porque lo guardaban, sino que aprovechaban la oportunidad de cuando los cultos sabáticos. Cuesta mucho entender esto, amigos. Cuesta mucho entender esto. Yo trabajé con la iglesia que enseña en el séptimo día 16 años. Nunca fui sabático. Simplemente les ayudé a trabajar, estuve con ellos. Los quiero mucho y hemos estado juntos siempre. Y Dios ha hecho grandes maravillas. Cuando yo salí de la iglesia, yo no salí porque me vine peleado con alguien por pleitos ni por inconformidades, simplemente por libertad. Porque la libertad había que predicarla.
Cuando yo recibí a mi Cristo, no lo recibí en ninguna iglesia. Yo lo recibí en mi casa. Allí tuve el privilegio de recibir a Cristo. Y desde ese día hasta el día de hoy, no he dejado de ser del ministerio cristiano. Porque Cristo me entregó un ministerio en la cual no podía yo ni puedo retroceder. Tengo que predicar a Jesucristo porque Él fue el que me llamó. Les voy a contar a largos rangos lo que pasó conmigo. Estaba orando en la casa porque yo estaba confuso. Yo vengo de la Iglesia Católica, ahí soy nacido, soy hijo de una legionaria, hijo de un orador. Allí me crié con todas esas costumbres, pero a medida del tiempo que fui creciendo me fui dando cuenta de que Dios no puede compartir el pecado con la santidad. ¡No! Y eso en una oración, esa oración que hice, que no, yo sabía que mi Cristo no podía, ni mi Dios podía aceptar que hubiera pecado y que hubiera santidad. No, Dios no comparte su santidad con el mundo. Y eso fue lo que hablé con mi Dios, y entonces tuvo misericordia mi Señor. Si usted no me cree, no me lo crea, pero Él se hizo presente hasta donde yo estaba, personal. Habló conmigo. Me dio la primera visión de mi vida, esa fue hace unos 43 años. La visión, primera vez de mi vida, que yo le dije al Señor, yo estoy confuso, ¿por qué no me dan la oportunidad de entender las cosas? Y Él llegó, habló conmigo, yo vi que estaba en medio de una laguna, era aproximadamente lo que nosotros le acostumbramos decir aquí, las 6 de la tarde, que es la puesta del sol. Aproximadamente así, eso eran las 12 de la noche cuando yo estaba orando, pero como se me fue la oración de tren en el taxi, y así fue como Dios apareció, venía Jesucristo caminando en el agua, y se me acercó. Yo no sabía quién era, no lo conocía, se me acercó y me habló. Yo vi del ángel que iba acercándose a mí, y extendió su mano poderosa y me dijo: venid a mí los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Y yo dije: no, Señor, no puedo platicar contigo, soy pecador. Pero Él, con sus manos extendidas hacia mí, yo me quise correr de Él. Cuando me quise correr hacia atrás, una gran piedra estaba atrás de mí, no pude. Me quise correr a este lado, tampoco pude. Había lodo. Ni para allá, porque era una cantidad de agua la que había y era hondo, no podía. Entonces, rodeado de todo, de agua, de lodo y de piedra, estaba encerrado. Y yo dije: no puedo, dije yo, hablar con mi Señor, yo soy pecador. Y el Señor me extendió su mano. Lo lindo del caso, que Él me bautizó esa misma noche. Estando pensando en todo lo que yo estaba viendo, en todo el lugar donde estaba, que no sabía dónde, me cayeron gotas de agua del cielo. Y yo no sabía qué es lo que estaba pasando en mí. Me estaba pasando gotas de agua, me estaban cayendo y me estaban bañando. Y yo le pedí al Señor, y hicimos trato con Él, que iba a hablar de su ministerio, pero que Él estuviera conmigo. Si tú no estás, yo no hablo, le dije. Si tienes que estar conmigo. Ese fue el trato que hicimos con mi Cristo el día que yo me entregué al Señor. Y he venido desde ese día, curiosamente, estudiando tantas enseñanzas, todas pegadas a un texto, todas pegadas a la Escritura. Pero lo más hermoso del caso es
que de tanta teología estudiada, no hay mejor que las Sagradas Escrituras. No existe. Porque en las Sagradas Escrituras se encuentra todo y ella no permite otra interpretación, porque ella misma se interpreta, porque es la palabra de Dios. Y me lleva el Espíritu Santo explicando, se entiende todo. Lo que no se entiende hoy, hay que tener paciencia, mañana lo vamos a entender. Por eso es de que yo estudié las teologías y cantidades, y me voy dando cuenta que no hay mejor libro que la palabra de Dios. Por eso es que no nos metemos nosotros en áreas en las cuales Dios no está de acuerdo. Cantidades de pensamiento, pero cantidades de miles de pensamientos, gente confusa. ¿Todo por qué? Porque el Espíritu no está funcionando. Cuando el Señor nos llene de su Santo Espíritu, un camino abierto, un camino especial, donde no hay confusión, donde no hay ninguna cosa de maldad carnal dentro del Evangelio. Eso es el camino verdadero y se llama Jesús de Nazaret. En Jesús no se halla más que la palabra de Dios a nuestro favor. Puesto que yo de ese día yo dije, ya no, ya es por demás, yo no puedo seguir más acá. Me cambié de iglesia al Evangelio. No llegué a ninguna iglesia, o sea que no acepté ninguna iglesia. Simplemente lo acepté en mi casa. ¿Y saben qué? Después del bautismo que me dio el Señor, me puso un ministro que me enseñara. Y ministros. Estudié en algunas iglesias. Estudié teorías, pero no hay cosa más grande ni más hermosa que es tener la palabra de Dios en nuestras manos, las Sagradas Escrituras, y pedir la dirección a Dios, y con su Santo Espíritu nos va a dar el entendimiento para que entendamos verdad de verdades. Yo soy amante de la verdad, y la verdad, venga de donde venga, es verdad. Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano. Dios te bendiga en gran manera.